respiración está normal, pero hay que ver todo lo demás en el patrón respiratorio, ¿sí? ¿Qué tipo de respiración tienen? Porque puede ser que sean respiraciones superficiales que no llegan a hacer un buen intercambio gaseoso. ¿Entienden eso? Entonces, vemos la respiración, si tiene oxigenoterapia, el ritmo cardíaco, si tiene marcapasos, ¿sí? El soporte inotrópico. El soporte inotrópico son toda la medicación inotrópica que hacen de soporte al músculo cardíaco, al inotropismo del corazón. Por eso son medicación inotrópica. ¿Cuáles son? Tenemos noradrenalina, atropina, ¿sí? Todo lo que hace que el músculo cardíaco se active. Noradrenalina, atropina, ¿qué más? Bueno, después vamos a verlo un poquito más. Pero sepan que son todas las medicaciones que hacen al inotropismo del corazón. Medicaciones cardiológicas, ¿sí? Que hacen que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la tensión arterial. Los cambios de posición. ¿Qué pasa con la inmovilidad prolongada? Si al paciente hay que poner una sujeción mecánica para que no se autolesione. El tipo de secreciones, el grado de dependencia y la calidad del sueño. Bueno, el dominio 5 del NANDA vamos a tener percepción y cognición. Es un sistema de procesamiento de la información humana que incluye la atención, la orientación, la sensación, la percepción y cognición y la comunicación. Para esto, para saber si el paciente está orientado en tiempo y espacio, si comprende lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Tenemos distintas escalas para medir esto. Nosotros vamos a ver la escala de Glasgow, la escala de Ramsay, la escala de Aldrete y ver si el paciente está en tiempo, ubicado en tiempo, persona, espacio o está indiferente al medio, ¿sí? La escala que nosotros vamos a usar y que ustedes tienen que saber muy bien es la escala de Glasgow. Sepan lo que la de Ramsay, si quieren, la pueden ver, y la de Aldrete, pero son otras escalas que se utilizan más específicamente en la terapia, en paciente en coma, ¿sí? En coma farmacológico. Bueno, después tenemos el dominio 6, que es la autopercepción. Es la conciencia del propio ser y comprende las siguientes clases. El autoconcepto, cómo se ve la persona a sí misma, la autoestima y la imagen corporal. Esto lo trabajamos mucho en el PAE, en el plan de cuidado, cuando tenemos una persona que tuvo un accidente o sufrió una amputación, tenía un pie diabético, se lo amputaron. Entonces, ¿cómo se va a esa persona se va a identificar a sí misma? ¿Sí? El autoconcepto, su autoestima, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar su imagen corporal? ¿Cómo se va a ver a sí mismo? ¿Sí? Y acá entra la identidad de la persona, si el paciente está solo, si tiene una desesperanza, si está preocupado porque esa amputación o esa cirugía puede ocasionarle un trastorno de la imagen corporal. Eso, bueno, entraría en el dominio 6, que es autopercepción del NANDA. El dominio 7 es rol y relaciones. Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los medios por los que demuestran tales conexiones. Se considera
las clases sociales y el rol de los cuidados. ¿Se acuerdan que esto vimos del rol del cuidador, las relaciones familiares, el desempeño del rol? ¿Se acuerdan que yo les pedí que hagan un trabajito de esto? Bueno, eso entraría en el dominio 7 del rol y de las relaciones. Que se acuerdan que yo les pedía de que ustedes expliquen, según la bibliografía, qué pasa en la familia con un paciente con una enfermedad crónica, ¿sí? O con una enfermedad terminal. ¿Cuál es el rol de la familia? No todas las familias pueden afrontarlo de la misma manera. ¿Cómo es el apoyo familiar? El grupo familiar es participativo, es hostil. ¿Hay apoyo de la familia? ¿Cómo es el rol del cuidador? ¿Se acuerdan que les dije, vean la familia centrípeta, centrífuga? ¿Sí? Hay distintos tipos de familia con distintos roles. Algunos asumen bien los roles y a veces no. A veces hay cortocircuito. Todo esto lo podemos observar, lo podemos estudiar en el dominio 7 del Nanda, que es de rol y relaciones. Si ustedes ven todo lo que yo les mandé a hacer en cuadritos, que hagan un cuadro, que hagan un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, es para que tengan, ahora que tienen que incorporar esto de los dominios del Nanda, ya lo puedan ir ensamblando, ¿sí? Después tenemos el dominio 8 del Nanda, que es la sexualidad, que se considera la identidad sexual también. Bueno, y en este dominio nosotros vemos identidad sexual, la función sexual, la reproducción, y en el caso de que tuviéramos que estar ante una mujer embarazada, que tenemos que ver si es primigesta, si es multípara, en qué ciclo menstrual está, y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, en que es dominio 8, la sexualidad, entra todo esto, entra también la menopausia, la andropausia, todo lo que tenga que ver con la parte sexual de la persona. Y esto de primigesta o multípara, primigesta se le dice a la mujer que tiene su primer embarazo, su primera gesta, ¿sí? Su primera gestación. Entonces, primigesta. Multípara es la mujer que tiene más de 3 hijos, ¿sí? Que ya tuvo múltiples partos. El ciclo menstrual. Puede tener alteraciones del ciclo menstrual, puede estar en la parte de la menarca. La menarca es la primera menstruación, ¿sí? En la adolescencia, la primera menstruación. O en qué ciclo menstrual está. Si es una mujer que está en la edad fértil, o también puede estar en el ciclo de la menopausia, la premenopausia, la posmenopausia, y también trata las infecciones de transmisión sexual. Todo eso entra en el dominio 8 de Nanda, de la sexualidad. Bueno, tenemos el dominio 9, que es afrontamiento y tolerancia al estrés. Las formas de hacer frente a los acontecimientos y los procesos vitales. ¿Cómo que cuáles? Respuestas postraumáticas. Respuestas de afrontamiento. Estrés neurocompartimental. Temor, ansiedad, visita al familiar, compañía del familiar. Esto es el afrontamiento y la tolerancia al estrés. Si bien el Nanda tiene este dominio, todos los dominios del Nanda, que son 13, tienen sus diagnósticos,
que nosotros podemos aplicarlo a nuestros pacientes con distintas patologías, con distintas alteraciones de los patrones de salud, sepan que el proceso de atención a la enfermería es individual, es para cada individuo. Por eso esto también, ¿no? Esto del temor. ¿El temor a qué? El paciente cuando se interna tiene un montón de temores. Puede ser el temor al trabajo, está pensando en el trabajo, en la parte familiar, la parte económica, está ansioso, no sabe cómo va a ser su futuro después, y piensa todo lo malo, me voy a morir, tiene miedo a la muerte. Después, si tiene visitas de familiares, si está solo, si tiene compañía, algún familiar o lo dejan solo. Todo eso entraría entonces en el dominio 9, que es afrontamiento y tolerancia al estrés. Después tenemos el dominio 10, que son los principios vitales. Tenemos principios que subyacen en la conducta, en el pensamiento y conducta sobre los actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco. Esto tiene en cuenta qué cosas: los valores, las creencias, los mitos, ¿sí? La congruencia de las acciones, y acá entra la religión, la unción de los enfermos. ¿Esto de qué depende? De cada persona, que cada persona es única, ¿no? Depende de sus valores y sus creencias. Nosotros no podemos inferir, por ejemplo, de que el paciente que esté internado va a recibir la unción de los enfermos, porque a lo mejor no es católico, a lo mejor quiere que venga un pastor evangélico a orarle, o por ahí es judío, o por ahí es gitano, ¿sí? Entonces, nosotros con respeto podemos preguntarle si quiere que se acerque a alguna persona representante de su comunidad religiosa y no decirle, ¿quiere que venga el cura? Porque ahí ya estaríamos encasillándolo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que atender a los pacientes como una persona individual que tiene sus creencias y sus costumbres y aceptarlas, ¿sí? Bueno, después tenemos el dominio 11, que es seguridad y protección, y se refiere a la ausencia de peligro, lesión física, trastorno del sistema inmunitario, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad, y se considera las siguientes clases. En este dominio 11, entonces, va a ingresar infección, lesión física, violencia, peligros del entorno, procesos defensivos y termorregulación. Después acá ingresarían permeabilidad de las vías aéreas, también recuerden, dominio 11, los apósitos, la hipertermia, hipotermia, piel íntegra y las úlceras por presión. Supongamos que yo tengo un paciente que tiene una cirugía. ¿Ven acá? Es una cirugía que tiene una gasa, un apósito, y por encima tiene un apósito transparente. ¿Qué tengo que fijarme yo de este paciente? Que la herida quirúrgica esté limpia, esté seca, que tenga la fecha de a qué hora la curaron, lo revisaron, ¿sí? Las heridas quirúrgicas, por lo general, las primeras 24 horas hacen las curaciones los cirujanos. Después, ¿quiénes son los que se encargan? Nosotros, los enfermeros. Entonces tenemos que ver de la cirugía, que esté limpia, seca, que no tenga mal olor, que no supure, que esté cerradita, que no tenga un punto que se haya explotado, que se haya abierto, que no tenga una dehiscencia. Después busquen dehiscencia con H en el medio, que no tenga una dehiscencia, ¿sí?
cómo está el apósito, ¿sí? Vamos a observar del paciente que tenga la permeabilidad de las vías aéreas, los apósitos, si tiene hipertermia. ¿Qué sería hipertermia? Temperatura por encima de qué valores, también, búsquenlo. Hipotermia, la temperatura corporal por debajo de los valores normales. Si tiene la piel íntegra o si por lo contrario tiene úlceras por presión o tiene signo, ¿sí?, y riesgo de tener una úlcera por presión. El dominio 12, que es el dominio confort, acá se toma en cuenta la sensación de bienestar, comodidad física, social, y las clases son el confort físico, el confort del entorno y el confort social. Y acá en este dominio 12 entraría el dolor y las náuseas. El paciente que está con dolor, yo me voy al NANDA, dominio 12, y me fijo el diagnóstico, la etiqueta diagnóstica. Y por último tenemos el dominio 13. ¿Se acuerdan que les dije que el NANDA se va a manejar o se maneja por dentro de 13 dominios? Nosotros con Virginia Henderson nos orientábamos y trabajábamos con las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. El NANDA agrupa en 13 dominios todas las alteraciones del organismo o del individuo, ¿sí? Y bueno, en el dominio 13 tenemos crecimiento y desarrollo, que crecimiento y desarrollo crecemos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Entonces, crecimiento y desarrollo considera el aumento o la mejora de las dimensiones físicas, la maduración de los órganos, y sistemas, o logro de las tareas del desarrollo intelectual o desarrollo a nivel cognitivo, acorde con la edad, ¿sí? Entonces, en este dominio entra crecimiento y desarrollo y entra nutrición normal o nutrición por exceso o desnutrición por menos ingresos, ¿sí? Entraría entonces nutrición normal, desnutrición, obesidad y caquexia. Cuando la persona está desnutrida por defecto, ¿sí? Porque le falta que ingresar alimentos. Bueno, entonces, ¿entendieron? Son 13 dominios del NANDA. Sí, ahora vamos a ver la clasificación. Ya falta poquita. La clasificación de diagnósticos de enfermería en el dominio 1. Bueno, ustedes van a ver que todos los pacientes tienen una ficha donde están los datos generales, nombre y apellido, la fecha, de dónde viene, los días que está internado en recuperación, de dónde vino, la fecha de cirugía, la hora de ingreso, la cama, el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera de recuperación. Después tenemos la cirugía, el tipo de anestesia, grupo y factor de sangre. El RAM es el grado de, que yo les decía, nosotros no lo vamos a usar, que vamos a usar el Glasgow, porque el RAM es de sedación, ¿sí? La sedación que tuvo el paciente, la edad, el peso y los antecedentes patológicos. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de diagnóstico de enfermería en el dominio 2. Ustedes, después les voy a mostrar en la otra diapo, que ya les mandé para que trabajen el plan de cuidados, que me lo tienen que entregar este lunes. El problema, el relacionado con y el factor relacionado, la causa o el origen
del problema más la evidencia. Les voy a explicar esto otra vez, paso por paso. ¿Por qué otra vez? Porque en la semana yo hice una reunión con el Zoom y les estuve explicando. Solamente 12 estudiantes estuvieron en la clase esa, donde expliqué esto. Nosotros tenemos, por un lado, toda la recabación de datos. ¿Cuándo? Cuando hicimos la observación, cuando hicimos la ocultación, cuando recibimos al paciente, le tomamos los signos vitales, vimos la hoja de indicaciones médicas, vimos laboratorio, vimos las placas, todos esos son datos, ¿sí? Esa hoja que yo les di, que les dije, bueno, hagan el plan de cuidado con estos datos que le di, bueno, esos todos los datos recabados. Con esos datos yo voy a agrupar, ¿qué cosa? Los problemas reales y que son en este momento. Bueno, ¿qué voy a poner? Voy a poner primero el problema, el enunciado o la etiqueta. Pero antes de esto nosotros tenemos otra columna acá que es la de los datos. ¿Se acuerdan? Ustedes van a la hoja esa que yo les di y no es esta de 3 columnas, son 5 columnas. En una van a estar los datos, en otra van a estar los diagnósticos, en otra van a estar los objetivos, las intervenciones de enfermería, ¿sí? Y en la última van a estar la de valoración, de evaluación, ¿sí? De los resultados. Bueno, en este caso yo tengo mi problema que yo estoy viendo de este paciente es un riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. ¿Por qué? Porque este paciente viene de una cirugía. Entonces, yo no sé si tiene ya la alteración. Es un riesgo. Yo lo veo como un riesgo. ¿Riesgo de qué? Desequilibrio de volumen de líquidos. Este 00025 está etiquetado en el NANDA. Es una etiqueta que ya está en el NANDA, que ustedes van al patrón de hidratación que vimos antes y van a buscar la etiqueta del problema, ¿sí? Ese es el diagnóstico. ¿Qué tiene? ¿Es un problema real o potencial? No, es potencial porque es un riesgo. Y el número del diagnóstico es 00025. Y es riesgo de desequilibrio de volúmenes de líquido